A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Una vez más, mis hermanos, Dios los bendiga. Estamos contentos de volver otra vez a presentarnos ante ustedes a través de su tiempo, su programación, su Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes cuál es nuestra perspectiva sobre el sábado. Y para ello vamos a tomar la palabra de nuestro Dios. En Éxodos capítulo 20, del versículo 8 al 11, nos dice así: Acordarte has del día del reposo para el Señor, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y la mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. Sabiendo nosotros de antemano de que mandamiento de nuestro Dios fue para el pueblo de Israel, pero para nosotros también nos es importante el entender cuál es para nosotros nuestro sábado, el saber de que nosotros no fuimos mandados por nuestro Dios, o sea, entre los gentiles, el que guardásemos un cierto día para reposar. Y para ello pues vamos a estar dando una declaración a través de la palabra de nuestro Dios, con razonamientos y claro, prefijado todo en la palabra del Altísimo. Siendo que nunca antes nosotros hemos dado una declaración específica o amplia sobre este tema, pero ahora hemos sentido la obligación de que nosotros demos información a nuestros hermanos que de una manera u otra, cuando leen la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, y en una forma más así podemos decirlo, enfática, en que el Señor ordena al pueblo de Israel sobre ese mandamiento particular. Al nosotros ahora estar declarando sobre este tema, o sea, sobre el sábado, es con el fin de tratar de convencer a alguien, o más bien no es con el fin de convencer a alguien que piense lo contrario a lo que aquí nosotros estamos dando como un razonamiento, mucho menos tratar de probar a quienes estuvieran guardando el sábado, o reprobarlos o condenarlos. Lo que para nosotros nos mueve el declarar sobre este tema es el hecho de que han sido varias las ocasiones, más en este tiempo, donde en una forma o en otra nuestros hermanos también en la fe han preguntado sobre este tema con sinceridad, o sea, queriendo saber más sobre este mandamiento de guardar el séptimo día. Muchos cristianos sinceros queriendo con todo su corazón agradar al Señor, y aún viendo las múltiples escrituras en las que Dios ordena que se guarde el sábado, y aún no nomás de que se guarde el sábado, pero aún bajo sentencia de juicio. Son precisamente estos hermanos sencillos y sinceros que al leer la palabra de nuestro Dios, pues se encuentran con estas ordenanzas de nuestro Dios, y que a la misma vez lo preguntan con sinceridad. O sea, si el mandamiento del sábado es exclusivamente para el pueblo de Israel o el guardador de la ley, el pueblo judío, o si es también para nosotros los cristianos gentiles, aquellos que vivimos ahora bajo la gracia. Ahora, desde el preciso momento en que el mandamiento del sábado se encuentra incluido también en los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, es natural que el cristiano gentil sincero, quien habiendo sido salvo por la gracia del Señor Jesús y quien ahora ha nacido en su corazón el deseo de guardar los mandamientos, se pregunte si guardar el sábado está también obligado o solamente entre los otros 9 mandamientos. Insistimos en el hecho de que muchos de los que en una forma u otra han preguntado sobre este tema, lo hacen con el deseo de agradar a nuestro Dios
y no solamente por estar curioseando o tratar de solamente saber algo y luego usarlo para enjuiciar o condenar a aquellos nuestros hermanos que ya en la gracia del Señor Jesús aún se esfuerzan por guardar el séptimo día. Creo que para nosotros también nos es importante que entender de que hay mandamientos morales y también hay mandamientos rituales. Y es importante también nosotros que aprendamos a hacer la diferencia entre los que son los mandamientos morales y los mandamientos rituales. Y que para nosotros debe de que haya que sea el breve entendimiento para que así podamos nosotros entender entre lo que es un mandamiento moral y también lo que es un mandamiento ritual. Pues al pueblo de Israel se le dieron mandamientos rituales y también pues mandamientos de tipo de moralidad. Cuando nosotros como pueblo de Dios, como cristianos entre los gentiles, queremos enfocarnos en los mandamientos rituales conforme a lo dicho por el Señor para el pueblo de Israel, vamos a cometer y vamos a caer en muchos, podemos decirlo así, dolores de cabeza, porque para el tiempo en el cual nosotros vivimos, ni aún al pueblo de Israel, entre los judíos guardadores de la ley, o sea, entre los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, tampoco ellos pueden ya en sí guardar todos los mandamientos que están conforme a la ley. Primeramente porque ya entre el pueblo de Israel no existe la tribu de Leví, a la cual estaba por nuestro Dios llamada para llevar a cabo el sacerdocio, y también eran ellos los que tenían a cabo de llevar todos aquellos mandamientos de tipos rituales. Pero miramos que el sábado se encuentra entre los 10 mandamientos. Principiamos aún declarando que a Israel no se le dio solamente los 10 mandamientos, y eso es bien importante que nosotros también entendamos, sino que al pueblo judío se le dio un total de 613 mandamientos. Entre los 10 iniciales que son reconocidos universalmente está la ordenanza de guardar el sábado, y por esa razón vuelvo a repetir que muchos cristianos sinceros, quienes están por gratitud viviendo ya los mandamientos morales, se sienten obligados a guardar literalmente el sábado. Ese sentir lo hubo desde el principio de la iglesia, mayormente cuando los nuevos cristianos gentiles fueron instigados por los judeocristianos, que creían y enseñaban que era necesario ser circuncidados y guardar el sábado y las demás fiestas ordenadas por Dios a Israel para poder ser verdaderamente salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Aún la palabra de nuestro Dios nos enseña que sobre este tema había una pugna, o sea, un conflicto, un pleito que entre ellos mismos se fue generando. Y se nos habla ampliamente en el Nuevo Testamento, tanto por el mismo Señor Jesús, como en forma particular por el apóstol Pablo. Aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 encontramos al apóstol de los gentiles en Jerusalén, presentando este problema ante los demás apóstoles, ancianos y pueblo del Señor. Al final de aquella histórica y fundamental reunión, se llegó a la conclusión de dirigirse a los hermanos gentiles por medio de Pablo y Bernabé. El apóstol Santiago describe así el mensaje: que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales si os guardares, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29. Como podemos ver claramente, nada de los mandamientos rituales se ordenó para nosotros los cristianos gentiles. Ahora, basado en esta resolución, nuestro apóstol Pablo defendió con toda tenacidad nuestra libertad con relación a la ley de ritos, usando expresiones tan duras como: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y aún también
en Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos dice: y maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí el apóstol explica claramente que quienes reclaman guardar uno de los mandamientos de la ley, o sea, ahora en nuestro caso el sábado, tiene que guardar todos los 603. Y eso nadie pudo ni ha podido hacerlo nunca, sino solamente uno, o sea, el varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Aún a la misma vez aquel que dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino a cumplir. Mateo capítulo 5 versículo 17. El mismo Señor Jesús lo cumplió todo, y ahora nosotros los que hemos tenido que hacer es solamente creer en Él y aceptar por fe su gracia salvadora. No nos ordenó que guardásemos ciertos días o fiestas o que hagamos ciertas ceremonias. Solamente nos pide que le amemos y por gratitud vivamos conforme a los mandamientos morales. Ahora, ¿a quiénes se refiere el apóstol Pablo hablando de los mandamientos rituales y de las vidas de los antepasados en el Antiguo Testamento? Nos dice así: porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Y agrega: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los tiempos han parado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Es importante que nos fijemos en el hecho de que lo que el apóstol nos dice en esta declaración y en otras muchas semejantes no se refiere a los mandamientos morales, por la sencilla razón que antes ya explico o ya hemos declarado. Los mandamientos morales han estado en vigor desde el huerto del Edén hasta el presente día. Fueron los mismos mandamientos para los antediluvianos, para las naciones después del diluvio, para la era patriarcal en Israel antes de la ley y después de haberle sido dada la ley. Y hasta la fecha presente han sido los mandamientos para los pueblos paganos durante todas las edades y hasta hoy, pero particularmente para la iglesia, para quienes hemos sido salvos solo por la gracia de nuestro Dios. La circuncisión, la comida kosher, el sábado, las celebraciones anuales y muchos otros mandamientos y rituales, los cuales los gentiles en lo general y aún muchos cristianos entre los gentiles ignoran hasta hoy. Repito que no fueron dados por Dios a todo el mundo, sino exclusivamente al pueblo de Israel. Pues Dios no solo escogió a Israel, sino que lo crió para que publicare sus alabanzas. Isaías capítulo 43, versículo 21. Y para que fuere para él su especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodos capítulo 19, versículo 5. Lo hizo un pueblo diferente y distinguido entre todas las demás naciones de la tierra para convertirlo en el oráculo divino y en el instrumento para darse, o sea, el mismo Señor, a conocer ante toda la humanidad. Inclusive el pueblo judío ha sido el vehículo e instrumento usado por nuestro Dios para darle al mundo, y especialmente a nosotros los creyentes en el Señor Jesús, entre los gentiles, el conocimiento de su voluntad en el libro santo, o sea, la Biblia. Porque la innegable realidad es que si el pueblo judío no hubiera existido en la antigüedad, o que no existiera en el tiempo presente, la iglesia sería un mito, un cuento vano, semejante a todas las demás religiones paganas y falsas. Pero la Biblia es un libro vivo, porque Israel, o sea, el pueblo judío, vive y está hasta el presente día en la historia. Y podemos nosotros mirar la historia del pueblo judío a través de los siglos, a los acontecimientos que hubo en la vida de ellos durante las edades pasadas y a los mandamientos rituales a las que el apóstol Pablo se refiere en los textos citados, diciéndonos que les acontecieron en figura para nosotros en quienes los fines de los tiempos han parado. A Israel se le dijo que el sábado
debía de ser el día de reposo, porque Dios mismo, después de crear todo, reposó el séptimo día, o sea, el Shabbat. Y ahora, el Shabbat es, por tanto, símbolo de reposo. El Señor Jesús nos dice a nosotros, entre los gentiles, a la iglesia de una manera muy particular: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. El apóstol Pablo nos dice que empero entramos en el reposo los que hemos creído, porque el que ha entrado en su reposo, o el verdadero descanso, por haber aceptado la invitación hecha por el Señor, también él ha reposado de sus obras antiguas, como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4, versículo 3 al 10. Pues el reposo, o sea, el Shabbat, que el Señor nos ha dado a nosotros, no es físico, es espiritual, es en el alma. Estando perfectamente conscientes de esta verdad, nuestro apóstol nos dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en parte del día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Pues nuestro sábado, nuestro Shabbat, nuestro reposo o descanso no consiste en cierto día literal, sino en un reposo de nuestras conciencias, entendiendo que ahora nosotros, los gentiles, somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque como cada uno de los verdaderos creyentes, siendo sinceros, puede testificar que durante los días de nuestra vida anterior, antes de ser llamados por el Señor, no importaba qué tantos bienes y beneficios de este mundo pudiéramos haber disfrutado. No había en nosotros esa paz. No había en nosotros tampoco esa paz y ese reposo espiritual que solamente nuestro Dios, por su gracia, quiso dar a nuestras almas. Pues escrito está: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías capítulo 57, versículo 21. O alguien podría decir que vive sin Cristo y que sí, o sea, supuestamente él, que sí tiene paz. Pero podemos decir claramente que miente, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que pasa es que los ojos de su alma están cegados, no pudiendo ver su miseria, y procura cubrir su falta de la verdadera paz con los placeres de este mundo, con el alcohol, drogas y demás, podemos decir. Enfatizamos, por lo tanto, que nuestro reposo no consiste en cierto o cual día de la semana, sino en todos los días de nuestra vida, solamente con la condición de que no dejemos de reconocer a aquel que nos llamó y nos ha dado el descanso para nuestras almas, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero descanso. Los verdaderos cristianos no tenemos problemas con el día de la semana que el mundo escogiere para descansar, de los trabajos materiales. Si así como el cristianismo nominal ha escogido el día domingo, escogiere ahora el día miércoles, todo lo que tendríamos que hacer sería no trabajar el miércoles, pues nuestro Shabbat, nuestro descanso, abarca todos los días de las semanas, meses y años de nuestra vida. Los que hemos estado ya, y Dios nos ha dado el privilegio de poder visitar el país de Israel, nos damos cuenta que los musulmanes guardan el viernes en las mezquitas, los judíos el sábado en las sinagogas y los cristianos el domingo en las iglesias. En este caso, los únicos que están en lo correcto son los judíos, por cuanto a ellos, en forma particular y específica, se les ha dado la ordenanza de guardar el último día de la semana. Los musulmanes, en cambio, guardan el viernes por ordenanza de Mahoma, quien lo estableció como un remedio del día del reposo judío, y para hacerse diferente a los cristianos que para entonces ya habían establecido el domingo, pues el Corán fue escrito por Mahoma unos 600 años después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo
y del establecimiento de su iglesia. Por su parte, los cristianos establecieron el domingo para que tomara el lugar del sábado, o el sábado judío, basándose para hacer tal cosa en el hecho de que el Señor resucitó el primer día de la semana. Mateo capítulo 28, versículo 1. Marcos 16 y versículo 2. Y aún Lucas capítulo 24, versículo 1. Inclusive, por cuanto se hace mención del primer día de la semana en Hechos capítulo 20, versículo 7, y en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, y de que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, se habla del día del Señor. Mas aquí está precisamente algo muy importante que debemos de considerar, que los cristianos entre los gentiles que hemos sido salvos exclusivamente por la gracia de Dios, no podemos regresarnos para ser justificados guardando cierto día, como ya hemos estado declarando. Ciertamente que ese es el desvío en que el cristianismo nominal ha caído desde hace muchos siglos, reduciendo su servicio a Dios al domingo, al igual que Israel con el sábado, y justificándose por ello. Está comprobado por la historia que entre los cristianos nominales, no solo el guardar el día domingo, sino muchas otras interpretaciones desviadas, costumbres y tradiciones inventadas se han usado hasta el día de hoy para justificación. Han olvidado que en la gracia agradamos a Dios con frutos del Espíritu nacidos del corazón, y que contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo, viendo el desvío antes descrito en la iglesia en Galacia, les amonesta duramente y les escribe en forma bastante amplia sobre este tema, recordándoles que fueron salvos solamente por el sacrificio de Cristo el Señor en la cruz, haciendo claro que ninguna buena obra, ni ningún ritual o ceremonia pudo antes ni puede hasta hoy hacernos aceptos ante la presencia de nuestro Dios. Si el guardar el sábado o el domingo es para que olvidemos la verdad escrita, en vez de ser de bendición, se puede tornar en maldición, por cuanto el mismo Señor lo declaró diciendo: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Y dijo Dios: si hay lumbreras en las expansiones de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señal y por las estaciones, y para día y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorearse en la noche. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 16. El día y la noche, las mañanas y las tardes, las semanas, los meses, las estaciones y los años los hizo Dios, no el hombre. El hombre no puede agregar o quitar ahora el día, ni días a la semana, ni semanas al mes, ni meses a las estaciones, ni el total de los días de cada año. El hombre lo que ha hecho solamente es el reloj y los calendarios para marcar el tiempo ya hecho por Dios. A Israel el Señor le marcó cómo llevar el orden de los días, de la semana, de los meses y de los años para la celebración de las fiestas y rituales que el Señor mismo les ordenó. Las culturas y civilizaciones que han existido durante las edades, aparte de Israel, han hecho sus propios relojes y calendarios, mas sujetos siempre al orden de los tiempos, como lo estableció el mismo Señor en Hechos capítulo 17, versículo 26, prefijados por el mismo Creador. Aún hoy en día algunas de las civilizaciones mayores no están sujetas al calendario gregoriano que entre las naciones occidentales se usa. Para nosotros es importante saber esto porque no son los calendarios los que rigen nuestro caminar con el Señor. Pues, repito, la realidad es que todos los días, semanas, meses, estaciones y años en nuestra vida con nuestro Dios, con Él y solamente para Él. Realmente, entre todas las instrucciones dadas a los cristianos en el Nuevo Testamento, no hay ninguna ordenanza directa o específica
para que guardemos el domingo. Y si en domingo, conforme al calendario gregoriano, no trabajamos, y en ese día nos podemos reunir para adorar juntos al Señor, no es para que idolatremos el día, pues insisto en que debemos de caminar con Él cada día. Ahora, volviendo otra vez al sábado, hemos entendido que el Señor es nuestro sábado, es nuestro reposo, y caminando con Él estamos guardando de continuo el Shabbat, el sábado, el reposo, porque Él mismo dijo, reprendiendo el celo fanático de los fariseos respecto al sábado, diciendo así: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. Procuremos no perder nuestras bendiciones y nuestra bendición, y poderlo decir así, bendición especial, tratando de justificarnos o de agradar al Señor con nuestras propias obras. Porque la realidad es que si ahora obramos las obras de Dios, es porque el Señor vino un día a nuestras vidas y desde entonces las estamos viviendo. Si a veces somos tentados para creer que son de nosotros, recordemos que Él nos ha dicho: porque sin mí nada podéis hacer. Y el verdadero descanso, nuestro sábado, solamente lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.